Buenos días a todos. Gracias por participar en una nueva sesión de nuestro ciclo de charlas Perú Abraza Perú, organizado por la Cámara Chileno-Peruana de Comercio para apoyar a la industria gastronómica local. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Embajada del Perú en Chile, PromPerú, y a nuestros auspiciadores Scotiabank, INACAP, CIMAGIN Comunicaciones y Grupo Atómica. Esta mañana tenemos al empresario gastronómico Nicolás Cañete, chef director de gastronomía de INACAP y empresario. Como tal, tiene dos empresas, Tasty Free y Aquitenta. En el primer caso, se trata de una fábrica de alimentos e insumos para condiciones especiales como alergias e intolerancias. Llegó a tener restaurantes con este tipo de alimentación, pero ahora se reconvirtió a comida preparada e insumos. Aquitenta, por su parte, se atiene a la alimentación de los deportistas. Entre sus clientes, Nicolás tuvo la alimentación del plantel de Colo-Colo por 8 años y también estuvo presente en la alimentación de la Copa América cuando fue en Chile. Nicolás fue chef en Francia por 6 años, trabajando en restaurantes en las ciudades de Toulouse y Cannes. Regresó a Chile en 2011 y además de desarrollar los emprendimientos que hemos descrito, fue docente de gastronomía en Duoc. Finalmente, y desde hace unos meses, volvió a su origen, convirtiéndose en el director de gastronomía de INACAP. Además de todo lo anterior, desde hace más de 3 años es director ejecutivo de la cofradía de los Toques Blanches. Durante la exposición, los invito a ir enviando sus preguntas por el chat, que responderemos al final de la presentación. También les recuerdo que la presentación de Nicolás estará disponible para todos en nuestro canal de YouTube a partir de esta tarde. Mandaremos más adelante los detalles. Los dejo con Nicolás Cañete, pero antes quisiera compartirles dos beneficios relacionados con nuestro auspiciador Scotiabank. El primero de ellos es Apaño tu Pyme. ¿Conocías acerca de la plataforma Apaño tu Pyme? Es una excelente alternativa para empresas que están comenzando o que ya se encuentran consolidadas. ¿Cómo acceder a ella? Bueno, lo primero, te invitamos a revisar la página www.apanotupyme.cl. Ahí podrás registrar a tu pyme en un formulario, completando tu perfil, y eso te permitirá vender desde la plataforma tus productos y servicios que hayas subido a la misma. La comisión de la plataforma es cero, no tiene costo, y solo se pagará el tema de las comisiones asociadas a los medios de pago. Así que revisa esta excelente oportunidad que hay para tu emprendimiento, para tu negocio, de poder vender a través de esta plataforma. Otro beneficio también por intermedio de Scotiabank es una cuenta corriente para empresas o personas con giro por un año sin cobro de mantención. En este caso, también vamos a mandar los antecedentes y los interesados deberán manifestar su interés para que podamos hacerle llegar esto al banco y el banco tome entonces contacto con ustedes. Bueno, ahora sí los dejamos con Nicolás Cañete. Muchas gracias. Ya bien sabes, yo soy chef de profesión y tengo una sobrina que se llama Martina, ella es celíaca, y en una experiencia que tuvimos de vacaciones en Los Vilos, cuarta región, ella convivió con nosotros 2 meses y en esa convivencia el insertarla a nuestra rutina alimentaria, que venía siendo, comillas, bastante normal, y sobre todo en vacaciones, ¿no? Con una rutina donde, oye, ¿qué vamos a almorzar? Ok, pescado frito, ¿qué vamos a almorzar? Empanada, ¿qué vamos a almorzar? Uno se desordena un poco, pero ahí estaba ella. Ella estaba ahí y nosotros actuábamos de manera normal, pero al momento de la alimentación propiamente tal, nos encontramos, o me encontré básicamente con un desafío bastante particular. Y ese desafío era que Martina, a sus 15 años, nunca había consumido cierto tipo de productos que para nosotros formaba parte de nuestra dieta normal. Llámese pescado frito, llámese para un niño nugget, llámese empanada, llámese un pastel en particular. Y el desafío como chef era poder generar un producto que fuera no solamente comestible,
sino que también fuera sabroso al mismo tiempo. Los que pueden entender un poco el tema de las alergias alimentarias o patologías alimenticias en particular, se podrán dar cuenta de que hoy día la oferta, si bien ha crecido, pero tampoco es mucho. Entonces, mi cuestionamiento era dónde estaba hoy día el rubro gastronómico inserto en este tipo de cosas. Y empecé a crear productos con una frustración al inicio bastante fuerte, porque cuando uno piensa que es solamente mezclar, y cuando tienes a la contraparte, en este caso a la Marti, oye Marti, ¿qué queréis comer? No, tío, quiero comer pescado frito. Ya, perfecto, uno pesca la harina de ella, harina de arroz o algún almidón en particular que no contenga la proteína del gluten, y empezáis a gestionar. Pero al momento de gestionar, o al momento de preparar, de crear, te encuentras que no es solamente llegar y mezclar. Entonces, ahí es cuando uno empieza a separar los conceptos del alimentarse por la necesidad de alimentarse o también el placer de comer. Entonces yo empecé a tirarme mucho más al concepto del placer de comer, porque ella ya tenía una oferta en el mercado, galletas de arroz. Los que han comido galletas de arroz saben lo que significa comer galletas de arroz. No sé cuál es la diferencia entre comer una galleta de arroz o masticar una Plumaví, ya todos lo saben. Entonces, el alimentarse sabroso, el derecho de alimentarse bien, el derecho de estar en un restaurante, sentado en una terraza en el barrio de Las Tarras, comiéndose una pizza, al igual que el común de las personas. Ese era mi objetivo. Y pasábamos meses y meses desarrollando recetas con mi hermana, que es hoy día la chef ejecutiva del proyecto, ya que yo estoy encabezando ahora el proyecto de INACAP. Ella quedó a cargo y con ella pasamos meses ideando el pan perfecto, la masa de pizza perfecta, la masa de empanada, la masa de sopaipilla ahora en el invierno, y así un sinfín de factores. Nos tuvimos que reinventar, nos tuvimos que poner al servicio, en este caso, de un nicho que estaba totalmente descubierto. Y es ahí donde nace mi oportunidad de negocio, ahí donde nace mi oportunidad de servir, porque obviamente que cada vez que yo genero un proyecto, siempre tiene que ir de la mano como base de la alimentación, como factor motivacional, y de ahí empiezo a crear. De ahí nace la idea. Dicho esto, vamos a comenzar la presentación. Voy a proyectar. Para comenzar, podemos decir que quiero que se queden con esta imagen, que fue la imagen que a mí me llevó un poco a poder entender la importancia que hay detrás de una gestión. Tener el secreto para gestionar de una manera concreta los restaurantes o algún negocio en particular puede encontrarse obviamente en varios libros, en varios lugares en particular, pero yo creo que uno de los mejores momentos para realmente tomar conciencia del impacto que puede tener una mala gestión en nuestros negocios es la crisis. Y esto que está pasando claramente no estaba en ningún pronóstico. Cuando nosotros paramos los dos restaurantes, nos dimos cuenta que nos habíamos vuelto expertos administrando riqueza. Y eso es porque muchas veces nos enfocamos en el número final, en ese número azul, que le llamamos, ¿no?, el tan conocido número azul. Total, con tener números azules nos bastaba. Y olvidamos o descuidamos un poco lo que es la gestión en particular. En la vorágine del día a día normalmente nos enfocamos a que nuestros negocios, como les decía, tengan esos números azules, que no tengamos pérdidas. Nos enfocamos en poder crear nuevos platos en particular, y vamos olvidando ciertos procesos que ligeramente son tan o más importantes que el resultado final. Un concepto bastante común en nuestro lenguaje es el de los números azules, ¿no? Y en la inmersión de esta rutina dejamos de poner el foco en lo realmente importante, en la gestión integral de nuestra empresa. Gestión integral, llámese cada uno de los puntos, desde la adquisición de la materia prima hasta la presentación del plato final. Cuando hablamos de una gestión integral nos referimos a dejar de poner atención absolutamente en el resultado y preocuparnos del proceso,
del cómo, del cuándo, del por qué. Y fíjense que para ayudar a entender un poco esto, quiero mostrarles a grosso modo lo que es esta línea que a mí en lo personal, por eso siempre voy a estar enfocando esta charla desde mi experiencia como empresario y como logré reinventarme después de todo esto que pasó, es la gestión y crecimiento controlado. Primero que todo, esta sería la línea ideal que por lo menos a mí desde la empresa me ha funcionado. Primero la idea. Yo logré crear una idea, este concepto que nos diga algo, que contenga un ente diferenciador. La idea en este caso de un restaurante, de un proyecto, de un emprendimiento, tiene que ser claro, tiene que tener un objetivo, tiene que tener un proceso y tiene que tener una perspectiva de crecimiento, la idea. Y fíjense que no por nada, hoy día me imagino que todos los que siguen redes sociales se han dado cuenta de que muchos chefs connotados, muchas personas que estaban enfocadas en sus restaurantes, hoy día han tenido que reinventarse y se han tenido que reinventar de maneras que muchas veces era inesperado. Yo voy a poner el caso puntualmente de un gran amigo mío, chef, que él es Claudio Úbeda, un chef que antes del estallido y antes de esta pandemia era el chef corporativo de una cadena hotelera bastante grande. Y él hoy día, ¿qué está haciendo? Está haciendo pan. Y ustedes ven dentro de lo que está haciendo toda la gente hoy día, hay mucha gente que está haciendo pan, hay mucha gente que está haciendo empanada, hay mucha gente que está haciendo productos bastante simples para el ojo de las personas. Y ahí quiero poner un paralelo a cuando yo empecé mi proyecto y el rubro gastronómico en particular o inclusive los colegas empezaron a decir, oye, el Nico, chef internacional, está haciendo empanada, está haciendo masas de pizza. Oye, el Nico, chef internacional que estuvo en Francia, está haciendo masas de sopaipilla. Pero fíjense que no era una masa de sopaipilla. Lo que era una masa de pan, era una masa de empanada que llevaba 2-3 meses de investigación para poder llegar al producto que pudiese impactar en un nicho que no estaba cubierto. No estaba cubierto. Entonces, hoy día el ejemplo de Claudio, por ejemplo, Claudio Úbeda, amigo, que él está haciendo su pan, pero no es cualquier pan. Él tiene un concepto detrás. Cuando cuando uno crea una idea, cuando uno genera una idea, esto tiene que ir ligado con un concepto, con un ente diferenciador. Sí o sí con un ente diferenciador. Si yo hago la empanada, tiene que ser la mejor empanada, tiene que ir ligada a un nombre, el concepto tiene que ir ligado a un nombre que realmente llame la atención, a una publicidad que llame la atención, a rellenos que llamen la atención, a una masa que llame la atención. ¿Cómo yo me diferencio? Sé que puedo tener el mejor sabor, pero ¿cómo me diferencio del resto? La puesta en marcha, siguiendo la misma línea, este paso es clave en el inicio de cualquier negocio. Clave, ya que se traduce en tu punto de partida, en un punto de partida donde la idea que está dentro de un marco teórico, ¿verdad? Lo que hablábamos al inicio, dentro de un marco de papel, se tiene que llevar a cabo. Es donde tu concepto se hace vivo, es tu primer contacto con el cliente. Muchas veces cometemos el error de tener una tremenda idea y le damos nomás sin poder planificar, sin hacer nada, y en ese vamos, ¿no? Nos despreocupamos de muchas cosas, porque tenemos el foco puesto en el producto final, en que si mi producto sale sabroso y sale bien presentado, todo bien, pero detrás dejamos una cola tremenda de, oye, ¿cuál es tu cadena de abastecimiento? ¿Cuáles son tus proveedores? ¿Te van a dar la certeza de que van a estar ahí siempre? ¿Dónde estás ubicado? ¿Cuál va a ser el personal que vas a presentar tu producto en particular? Porque uno puede tener una idea en la cabeza, pero si no la tiene desarrollada de manera integral, claramente vamos a dejar muchos clavos sueltos que al fin y al cabo nos van a costar muy, muy caro.
Y eso es lo que a muchos restaurantes les pasó y lo que vamos a ver adelante. En el transcurso de la charla ustedes van a ir viendo también la diferencia entre estos puntos que siguen en la línea, que es el funcionamiento regular, la diferencia entre un funcionamiento regular, un funcionamiento estable, un funcionamiento óptimo, y algunos consejos de cómo vamos a expandirnos. Para lograr entender la línea anterior, tenemos que sí o sí hacer una radiografía obligada a nuestro negocio, proyecto, idea. Sobre todo en tiempos de reinvención, ¿no? Cuando la gente, un concepto bastante utilizado hoy día de, oye, pero me tuve que reinventar, ¿cómo nos reinventamos? Antes de reinventarnos, porque es fácil poder sacar una idea, ok, este es mi restaurante, este es el producto que más salía, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a sellarlo al vacío y lo voy a llevar al cliente. Pero resulta que ese proyecto o ese producto en particular, que tú tenías el mejor ceviche y lo querías llevar a tu cliente para que se lo coma en la casa, ese cliente, me imagino, normalmente va a pensar también, ok, va a disfrutar tu producto como lo disfrutaba en tu restaurante, pero también tiene la posibilidad de hacerlo en casa. También tiene la posibilidad de meterse a YouTube, ver la receta y poder hacerlo en particular. Entonces, ¿cuál va a ser tu ente diferenciador? Y para eso, para empezar a generar una reinvención, para poder comenzar una reinvención, sí o sí tienes que hacer una radiografía obligada a tu empresa. Porque claramente que si mi empresa funcionó relativamente bien antes de esta crisis, antes de esta pandemia, antes de lo que se nos venga en adelante, y si yo quiero replicarlo en un modelo delivery o quiero replicarlo en otro tipo de modelo, primero que todo, generar esta radiografía. Y aquí tengo varios puntos que vamos a ir desglosando durante la presentación, que son la evaluación de los costos, gastos financieros, evaluación de ventas, análisis de márgenes de ganancia, inventarios y análisis de dotación de personal. Si bien esto no es una charla donde yo les voy a dar cátedra desde un concepto comercial, etcétera, me voy a basar y me estoy basando única y exclusivamente en la experiencia, en lo que a mí me ha resultado, y espero poder también transmitirlo a quienes tengan la idea o tengan las ganas de generar un proyecto o reinventarse. Entender esto, fíjense que la imagen es bastante nostálgica cuando uno ve los restaurantes y tan glamorosos por los cuales tuvimos que pasar, y hoy día los vemos cerrados, con las cortinas cerradas, con las mesas arriba. Dentro de lo medular de cada una de las gestiones que tenemos que hacer es poder diferenciar bien cuáles son nuestros costos versus nuestros gastos y qué es lo que es utilidad. En conversaciones con mi contador, ya que increíblemente en todo este tiempo yo creo que, y me ve mi esposa acá, y creo que he conversado más que con el contador que con mi señora, porque claramente es una persona clave dentro de mi empresa, dentro de mi gestión en particular. Me he dado cuenta lo importante de elegir bien a la persona que va a guiar la contabilidad de mi negocio. Si bien existen algunos software bien sofisticados, de hecho yo también los ocupo para ir ingresando toda la información que vaya arrojando el negocio, pero quien la canaliza y ordena para que tributariamente no tengamos inconveniente o podamos optar a algún beneficio es el contador. En mi caso me ha resultado bien, en mi caso elegí bien a la persona, hay otros casos que no han tenido la misma suerte, pero es clave poder tener una persona que pueda guiar o que pueda asesorarte bien en esto. Y mi primer error fue meter todo en el mismo saco. Como ustedes ven ahí la imagen abajo, mi concepto era: esto es venta, menos gasto es igual a utilidad. Pero cuando nos adentramos un poco en las entrañas del negocio, muchas veces nos damos cuenta de que este ítem tiene la misma importancia o más de lo que es la venta, ya que puede determinar si continúo con mi negocio o no. Yo les voy a poner un ejemplo súper puntual de lo que era
yo cuando ya tenía el concepto desarrollado de lo que era el tema de intolerancias alimentarias, yo sabía que no había ningún restaurante en Chile que tuviese una exclusividad de servicio de este tipo de alimentos, porque hay restaurantes que tienen en su carta algún plato en particular que puede ser sin gluten, que puede ser apuntando a alguna patología, algún alérgeno en particular, pero estar certificado, yo me preparé con todo, certifiqué mis restaurantes por la Fundación Convivir, hice los análisis en Granotec, quizá le estoy hablando otro idioma, pero es importante para que ustedes sepan qué es lo que tuve que hacer para poder tener un restaurante certificado libre de gluten como base. Hacer todo un proceso muy largo que duró meses y luego dije, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar mi concepto a un barrio que me permita poder desarrollarlo. Y puse mi restaurante en Barrio Las Tarrias. ¿Qué es lo que conllevó esto? Efectivamente, el barrio podía haber sido un punto de partida bastante importante. Pero, ¿qué es lo que hice yo? Fue tomar el concepto, ponerlo en un lugar, porque sabía que teóricamente pudiese resultar, y resultó en un inicio, pero había muchos gastos y costos asociados, que en lo personal no me había dado cuenta de que me iban a impactar tanto en algún momento. El arriendo, los gastos comunes, todo lo que son los costos de materia prima para que lleguen a propiamente tal al centro de Santiago, porque todos los que conocen el barrio saben que ahí no hay estacionamiento, que todo se te cobra extra. Los costos financieros asociados a estar ahí, me refiero al pago de terraza, ya sea el costo invierno, costo verano, todo lo que es el retiro de la basura, que en esos lugares en particular son tan costosos. El tema de la luz, el agua, el gas, y lo puse con un color distinto porque los que tienen negocios saben que es así. Los otros gastos, que muchas veces están ahí en un ítem bastante perdido, pero son relevantes, que la mantención, que esto otro. El otros gastos siempre tiene que considerarse. A grandes rasgos tenemos que entender que hay una gran diferencia entre el costo y el gasto. El costo entra en la línea de inversión, ya que se identifica directamente con los ingresos, y el gasto no. Este no se asocia con el retorno de la venta o servicio. Pero más que ponerlos en el marco teórico, es importante al momento de decidir instalarse con un negocio, generar esta radiografía en la cual incluye la evaluación de cuáles van a ser tus costos y cuáles van a ser tus gastos al momento de instalar tu negocio. Acá yo le llamo lo que es la evaluación de ventas igual ganancias. Se hace primordial poder identificar y tener bajo la lupa el control de las ventas por separado, ¿vale? Si bien acá no es ninguna imagen ni ningún resultado de algo, pero solamente para poder contextualizar que cuando se ve solo como el resultado final que mencionábamos al inicio, una crisis tan profunda como esta no nos permite ni siquiera reinventarnos con el concepto que teníamos antes de la crisis. Yo les voy a poner un ejemplo clave de un caso que estuve viendo con una persona que asesora a un restaurante grandote como Las Parrillas La Argentina. No todos los negocios están destinados a poder reinventarse con lo que antes. Acá yo le llamo lo que es la evaluación de ventas igual ganancias. Se hace primordial poder identificar y tener bajo la lupa el control de las ventas por separado, ¿vale? Si bien acá no es ninguna imagen ni ningún resultado de algo, pero solamente para poder contextualizar que cuando se ve solo como el resultado final que mencionábamos al inicio, una crisis tan profunda como esta no nos permite ni siquiera reinventarnos con el concepto que teníamos
antes de la crisis. Yo les voy a poner un ejemplo clave de un caso que estuve viendo con una persona que asesora a un restaurante grandote como Las Parrillas La Argentina. No todos los negocios están destinados a poder reinventarse con lo que antes o que lo que siempre nos resultó. Porque cuando yo no tengo un control de ventas separado, cuando no sé cuáles son los costos que tienen mis entradas, mis principales, mis postres, cuáles son los costos de mi carta de bebestibles, por ejemplo, cuál es el costo versus cuál es el costo que hoy día me significa un delivery o transformar una tienda X en un emporio, etcétera. Cuando yo no tengo identificado cuáles son los costos de mi empresa, cuáles son los centros de costo, claramente el reinventarme va a ser mucho más difícil. En el caso de Las Parrillas Argentinas, fíjense que es un restaurante que sí estaba acostumbrado a administrar riquezas. ¿Por qué razón? Porque era un restaurante que apuntaba a lo masivo, es un restaurante que atendía en un servicio 1.500 personas por servicio, pero la parrillada, si uno la evaluaba como tal, uno sabía que tenía un margen de utilidad, pero no tanto, por ejemplo, del pisco sour, no tanto del jugo, no tanto de la bebida, no tanto como el postre. Entonces, al momento de que pasa una crisis como esta, tan brutal, que los negocios tienen que cerrar y estructuras tan grandes en este caso como restaurantes como Las Parrillas Argentinas y otros que ustedes me imagino deben conocer, se hacen muchas veces insostenibles. Porque, por ejemplo, ustedes que están en sus casas en este momento, ¿pedirían una parrillada para la casa, delivery, sabiendo que el punto de cocción lo pueden manejar mucho mejor ustedes en su casa, que el costo va a ser menor, etcétera? Y obviamente que tampoco van a pedir un pisco sour, no van a pedir una bebida, no van a pedir eso, que normalmente saben que es lo que aumenta la cuenta. Entonces, restaurantes como eso, con estructuras tan robustas, muchas veces cuando no tienen una evaluación de los costos, un control de los costos de sus productos, llámense fichas técnicas, llámense cualquier cosa, el desglose puntual, les pasa esto, que están atados de manos al momento de reinventarse. Claro, ¿qué se me ocurre a mí que haga una parrillada, un chilenazo, que genere un emporio de carne, que es lo que están haciendo varios también? Pero hay que tener todo controlado. La estructura con la cual uno hereda, con la cual uno empieza a construir un negocio, tiene que ser bastante dinámica, tiene que estar dispuesta a sufrir estos cambios en particular. En mi caso, ¿qué es lo que hice con el negocio de Las Tarrias? Que les mencionaba que era un restaurante muy transitado, si bien era pequeño, pero muy transitado. Lo tuve que convertir, pero al instante. ¿Por qué? Porque yo tenía este control, sabía cuánto me costaba un plato de comida, por las fichas técnicas, por todo, sabía cuál era el insumo, entonces lo que hice fue dejar de vender comida y empezar a vender los insumos y transformar ese restaurante en un emporio en pleno barrio Las Tarrias, donde la crisis en particular cerró todos los comercios y una persona celíaca, una persona con alguna patología en particular, tenía como única opción ir a comprar a mi negocio sus insumos para poder alimentarse. Premezcla, que empecé a desarrollar panes envasados con tecnología para poder vender, y eso fue lo que hice. Pero teniendo una radiografía previamente tal de cómo era el funcionamiento de mi negocio. El inventario. Acá yo le puse como título inventario protegido o controlado. Esa es un poco la pregunta, porque a priori tenemos que entender que si existe mucho inventario, la empresa pierde. Y si falta, también. Entonces, si consideramos la suma de cada pérdida o ganancia asociada al buen manejo de inventario, podemos concluir, o les puedo aconsejar, más bien dicho, que es un ítem que debe estar controlado, asociado más o menos a la venta promedio que tenemos en nuestro restaurante. Mucho dinero en bodega parado
sí o sí te estanca el crecimiento, la inversión, porque es un dinero que tú puedes ir utilizando cuando tienes un orden previo, un poco lo que hemos visto anteriormente, te permite ir trabajando con la liquidez, sobre todo en tiempos de pandemia. El tener hoy día la plata estancada, cuando un panorama tan incierto, te estanca de poder echar mano a esos recursos, a una inversión en un e-commerce, por ejemplo. Yo tuve que reinventarme en ese sentido, y eso sí, porque a nivel tecnológico, nosotros como empresa, si bien teníamos todo lo demás desarrollado, pero no habíamos visualizado que, ok, yo tenía toda mi tiendita bien armada al momento de que cerré el restaurante, pero resulta que la gente que estaba en Puente Alto, la gente que estaba en Maipú, la gente que estaba en comunas muy lejanas o muy cercanas, pero no podían salir. No podían, tenían que pedir un permiso y muchas veces no llegaban entre la ida y vuelta. Entonces, tuve que utilizar esos recursos, porque yo, en mi caso en particular, es una materia prima bastante difícil de encontrar. Para que ustedes se hagan una idea, la materia que yo ocupo en mis productos, esa materia prima tiene que pasar a un análisis de un laboratorio. Una vez que pasa un análisis de laboratorio, pasa la certificación y luego llega a mí. Pero más que adentrarme en mi caso, voy a la parte de ustedes. Hoy día, antes de la pandemia, ustedes les fallaba un proveedor, tenían donde echar mano a otro. Tiempo de despacho, 48 horas, no, lo necesito ahora, tenían donde llamar a un proveedor. Hoy día todo eso cambió, la cadena de abastecimientos cambió, los tiempos de llegada de un producto cambió. Entonces, si bien yo tengo que tener un inventario controlado, y eso solamente lo consigo teniendo un control único de lo que son mis costos, mis gastos, mis platos en particular. Cuando yo me enfocaba solamente en el producto final y no sabía cómo se desglosaba mis entradas, mis pizzas, mis fichas técnicas, claramente que eso me impacta en el inventario. Porque era llegar y comprar, no, mira, para que no me falte. Pero para que no te falte, obviamente que tienes que tener claro y noción de lo que realmente vas a ocupar. Entonces, debe haber un equilibrio y eso lo da única y exclusivamente la estandarización de tu negocio. Como les decía, las fichas técnicas, tener una radiografía de lo que es tu negocio, porque no es de nadie más, es tu negocio el que hoy día está en juego. Sobre el organigrama, cuando uno habla de organigrama, pudiese sonar, oye, pero en realidad yo tengo una pyme, Nico, ¿cómo lo hacemos? Oye, pero chuta, nosotros somos 4 personas, sí, nosotros igual comenzamos con 4 trabajadores. Era yo más 4 personas más en el primer proyecto. Hoy día somos más de 20 personas trabajando en el proyecto en particular, entonces pensar en un organigrama era muy, muy soñador al inicio, demasiado soñador. Uno lo veía en los libros, ¿verdad? Este esquema básico, los que llevamos tiempo en esto, estaba el gerente general o el chef ejecutivo, estaba el chef de partida, el chef de cocina, estaba el encargado del cuarto frío, el ayudante, el steward, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno empieza a pensar al inicio de decir, oye, pero no, pero es que mi empresa es chiquitita, sí, pero a grosso modo quiero transmitirles que recomiendo generar perfiles de cargo en base a funciones. Cuando uno empieza a generar la organización de un negocio, es importante que usted, al momento de ya sea de crear un proyecto, de pensar en un proyecto o ya si lo tienes encabezados, es generar cargos de trabajo en base a perfiles que cumplan funciones, que te reporten a ti o reporten en este caso a la persona que tengas a cargo. Si ustedes ven la imagen acá, hay como un embudo, ¿no? Donde está todo el personal de servicio, todo el personal de cocina, todo el personal de administración, pero ¿en quién recae al final todo? Cuando yo no tengo bien organizado esto, cuando no lo tengo bien definido cuáles son las funciones para cada una de las personas que te reporten, al final todo recae en el dueño.
Al final, uno en el día a día se ve siempre haciendo todo. Siempre la llamada termina en el dueño. Siempre el comentario en las redes sociales está siendo leído por el dueño. Entonces, idealmente cuando ustedes generen un proyecto, aunque sean 2 o 3 personas, definan funciones. Esto vas a hacer tú vas a derivar acá, tú vas a bajar acá, esto me van a reportar a mí. Funciones. Para empresas pequeñas como la nuestra, obviamente que este organigrama suele ser un poquito más plano, ¿no? Donde la dirección, en este caso el dueño, el administrador, cumple un rol fundamental. Pero si en este caso, en esta primera partida, en este emprendimiento que estás haciendo o en este punto de inicio, si eres tú el que tiene que dirigir esto, pero que sea dirigido con funciones. Si tienes una persona a cargo, bueno, que esas funciones sean súper claras al momento de definir un perfil, al momento de definir un cargo, para que el embudo no termine 100% en ti. Bueno, quiero primero que todo agradecer. Como les dije, yo les hablo desde la experiencia, desde la empresa que hoy día ha ido mutando en 2 años y hoy día se transforma en un centro de producción. Nosotros hoy día tenemos una planta en donde tenemos aproximadamente, como les decía, 20 personas trabajando entre la administración, la producción, ventas y despachos. Generamos un concepto que está pensado y craneado de que se puede reinventar ante cualquier cosa, donde nuestros costos de materia prima están controlados, donde nuestros productos están todos con sus fichas técnicas, entonces yo sé más o menos qué es lo que gasto, tengo por lo menos 1 o 2 proveedores por producto, que eso es súper importante poder definirlo, que pareciera un trabajo súper grande, pero antes de generar esa idea, antes de echar en marcha un proyecto en particular, les recomiendo que tengan esto zanjado como lo vimos aquí a grosso modo. Muchas gracias por escucharme. Juan Pablo, ahí te dejo a ti ahora el mando para el tema de las preguntas. Voy a sacar la presentación para poder verlos y conversar un poquito. Hola, sí, todavía está la presentación, perfecto. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por esta reseña, digamos, centrada en la gestión, en la administración, algo tan relevante, particularmente en este momento en que, como tú bien decías, digamos, pasamos de administrar la riqueza a una situación mucho más apretada, digamos, y donde, por lo tanto, una buena planificación y una buena gestión son fundamentales. Recordamos a las personas que vayan haciendo sus preguntas por el chat y por lo pronto ya hay una, en el caso de los inventarios, ¿tienes alguna plataforma o aplicación que te ayude en eso? Mira, aplicación, estamos ahora, nosotros, bueno, para el volumen que ahora estamos produciendo, nos vimos en la necesidad de contratar una asesoría. Ellos están viéndonos un inventario una plataforma para poder manejar bien los inventarios. Hoy día lo estamos haciendo de manera mucho más simple a través de Excel y tuvimos que contratar un bodeguero. La importancia que hay en tener un bodeguero que muchas veces al inicio obviamente que yo no me ingresaba en los costos, no podía tenerlo, pero tenemos que tener a alguien que nos vaya reportando y ese bodeguero, como les decía yo en la definición de funciones, su función principal es estar en contacto, ya sea con el encargado de producción, de cocina en este caso, como también el encargado de local. Ese es como el triángulo que estamos haciendo a nivel de funciones. No se mete nadie más, sino que él maneja el tema de las materias primas. Hoy día lo estamos manejando así, estamos ahí evaluando varios formatos, varios softwares particularmente que pueden ingresar después a la empresa.
Ya. Acá otra pregunta es, ¿cómo defines tus canales de venta? Mira, nuestros canales de venta hoy día están definidos en base a la necesidad. Estos eran completamente distintos antes de que pasara todo esto. Nuestro canal de venta era directamente en los restaurantes. Hoy día dividimos los canales en salas de venta. Tenemos 2 salas de venta hoy día activas, que es mismo donde está la fábrica, que esa fábrica, como está produciendo constantemente de lunes a sábado en 2 horarios, generamos un concepto ahí. Y ese concepto lo generamos también en la pandemia, que es el concepto de outlet, ¿ya? Entendiendo que la gente va allá y puede encontrar sus productos que, si bien no están defectuosos ni nada, ni que se nos pasó la sal ni nada, porque eso está todo estandarizado, pero tienen pequeños detalles. Por ejemplo, yo saco una producción de 500 panes sin gluten al día, y de esos 500, aquellos que estaban en la orilla o se desmoldaron un poquito mal y tienen pequeños detalles, voy vendiéndolos en formato de outlet, un poco más barato. La gente sabe que tiene más detalle, pero a nivel de sabor, de características organolépticas y un sinfín de factores, está súper bien. Entonces, primero tenemos el outlet, luego tenemos esta tienda, este emporio que hicimos en el barrio Las Tarres, que pasó de ser un restaurante a un emporio. Luego, ¿qué es lo que hicimos con esto? Tenemos un canal de empresa. Hoy día atendemos a más de 30 empresas, desde cafeterías, restaurantes, que no tienen en sus cocinas la implementación para poder generar productos libres de gluten por el tema de la contaminación cruzada, y nosotros les entregamos los productos bajo estas características que ellos nos piden, les desarrollamos un producto también y tenemos un canal de venta empresa que nos ha funcionado súper bien. Y tenemos otro ítem de venta, que son los franquiciados, que son personas en comunas muy, muy lejanas, o regiones que necesitan o quieren emprender, y nosotros diseñamos un producto para personas naturales, ¿eh? de ser embajadores de nuestra marca en lugares específicos para que ellos puedan distribuir nuestros productos. Un poco el modelo de Natura, ¿eh? Un poco el modelo de Natura para que los que conocen, pero bajo el concepto de alimentos con alérgenos. Gracias. Otra pregunta es, ¿alguna recomendación de aplicación o software para llevar cuenta de las ventas? Sí, mira, nosotros estamos haciendo, como te decía, el salto grande ahora. Antes trabajábamos con Fudo específicamente, pero ya la cantidad de productos que ingresaban, ya el tope nos llegó. Este software en particular tiene ciertas limitaciones. Entonces, esta misma empresa que nos está asesorando ahora nos recomendó tres nuevas aplicaciones que estamos evaluando ahí para que sea la mejor. Así que me recomiendo, o sea, me comprometo a que en un par de meses más, ya cuando tenga toda esta información, pueda traspasarla de manera transparente también a cada uno de ustedes, para que sea de utilidad. Perfecto, muchas gracias. Después vienen dos preguntas. También con respecto a los inventarios, en una situación donde no tengo ventas, si me quedé con materia prima perecible, ya sea como carne o verdura, ¿qué solución darías tú para esos productos si vemos que el local no está teniendo ventas? Esa es una primera pregunta. Y después lo otro, ¿recomiendas congelar al vacío en el caso de las carnes? ¿No pierden calidad al pasar el tiempo? Sí, mira, en el caso de los perecibles, primero que todo es saber si es que hay proyección de que este local continúe o no, de que si el proyecto continúe o no, o lisa y llanamente, si es que cierra, obviamente que hay que buscar la manera de poder deshacerse de esa materia prima, sin hipotecar obviamente el tema de las cadenas de frío y todo lo que ya conocemos, ¿no? Siempre los métodos de conservación idealmente tienen que ser al vacío, ya como la tecnología promedio. La tecnología promedio. Ya después viene el tema de atmósfera modificada, que es un poco lo que vamos a implementar nosotros ahora, pero el tema del vacío sí es recomendable, 100%. Ojo, vuelvo a repetir,
cada uno de los que estamos acá, me imagino que tenemos una noción básica de lo que son las cadenas de frío y todo lo que son las normas de higiene de envasado y reenvasado. Así que ahí les pido a ustedes mismos tener esa conciencia ética, ¿no? de poder manipular bien los alimentos. Pero yo recomiendo, primero que todo, si es que se va a seguir con el negocio, ir evaluando detalle a detalle y ver cómo le damos funcionalidad a esas materias primas a nivel de algún producto en particular que esté enmarcado dentro de la temática de tu restaurante en particular. Si tú estás hoy día haciendo delivery, tratar de sacarlos a nivel de promociones, tratar de sacar un producto nuevo para tus clientes, porque cuando uno se queda solamente con lo que estaba haciendo y ese cliente en particular tienes que seguir fidelizándolo, porque a mí también me pasa. Yo tengo una línea de 6 panes sin gluten. Tengo panes de molde, blanco integral, tengo pan de cebolla, aceituna, completo y hamburguesa. Pero mis clientes en algún momento igual los tengo que seguir reencantando y todos los meses como idea, que es lo que hicimos como empresa, sacar un pan saborizado, sacar un pan de pesto, ahora para el 18 sacamos un formato de pan de choripán, siempre pensando, en mi caso, que son clientes que en su vida han comido un choripán al lado de una parrilla. ¿Por qué? Porque hay contaminación cruzada. Pues si en la parrilla uno pone las marraquetas, obviamente que el pan del celíaco no puede ir ahí. Y terminan comiéndose, comillas, un choripán al plato. Entonces, es buscar el concepto, es darle la vuelta, están constantemente. Pero como les decía yo, siempre tener la noción de lo que está pasando con tu negocio, los costos, las ventas, etcétera. Esa radiografía. Perfecto. Otra pregunta también en relación a esta cosa de estos ajustes, digamos, considerando los cambios de escenario, es ¿cómo planificas la cantidad a producir, sobre todo en esta nueva normalidad, teniendo en cuenta que no hay un historial de ventas? Muy buena pregunta. Lo peor es estar trabajando al día a día, ¿ya? Eso es lo peor. Y es por eso que nosotros lo que hicimos fue definir periodos de producción en base al comportamiento que van teniendo las ventas. En tiempos de pandemia, dar la receta exacta es súper complejo porque hasta a nosotros también nos pasa. Imagínate que hace una semana atrás veníamos nosotros haciendo el corte que le llamamos cada 15 días. Esto es lo que se vendió cada 15 días. Vamos nosotros planificando lo que es la producción cada 15 días, abasteciéndonos para 15 días y así sucesivamente, porque también eso nos lleva a proyectarnos en el flujo de dinero en caja. Pero ahora que solamente que se dio la noticia del 10%, ya las ventas en un momento se dispararon. Y también nos pasó que se liberaron o se desconfinaron ciertas comunas, se levantó la cuarentena en algunas comunas y eso también, el tema del e-commerce, por ejemplo, bajó un poco y se activaron más las salas de venta, entonces tuve que empezar a abastecer un poquito más las salas de venta. Esto es tan dinámico, muy dinámico, pero teniendo, como ya tengo la estructura de cuáles son mis proveedores, cuáles son los tiempos que les tengo que pedir, tengo ya manejado, comillas, un inventario controlado, me permite ir reaccionando de manera ordenada. Pero en lo personal nosotros planificamos cada 15 días. Ya. Dentro de tus proyectos, ¿está considerado el ampliar tus productos pensando en un restaurante de un nicho específico de alérgenos? ¿Cómo, perdón? Si dentro de tus proyectos está considerado ampliar tus productos pensando en un restaurante de nicho, pensando en los que tienen problemas de alergia. Claro. Bueno, ese era el proyecto inicial. Yo tenía una cafetería-restaurante que se llamaba Coffee Break, un poco jugando ahí con el juego de palabras de coffee, de libre. Y nosotros ahí atendíamos aproximadamente los 8 grandes alérgenos que hoy día están declarados, son mucho más, pero la soya, el huevo, el pescado, el marisco, los frutos secos, el gluten, la leche, la proteína de la leche. Entonces, nosotros abarcábamos esos alergias, teníamos un restaurante exclusivamente para eso. Nos iba súper bien, era de nicho, era un restaurante pequeño para 40 personas.
Luego cambiamos el concepto a Tasty Free, donde queríamos salir de ese lugar y llevar nuestro producto a, en este caso, lugares que no estaban adaptados ni tampoco tenían la intención de adaptarse una cocina exclusivamente para eso, porque los que tienen cocinas en particular saben que si usted, por ejemplo, tiene una pizzería, si usted tiene un lugar y quiere tener un producto sin gluten, sabe que tiene que tener las áreas delimitadas, sabe que tiene que tener implementos exclusivamente para poder producir alimentos sin gluten, para evitar la contaminación cruzada. Entonces nosotros lo que generamos desde el concepto fue dar una solución a los restaurantes para que ese cliente, porque acá hay que tener algo súper, súper clave, ese cliente que hoy día tiene una patología, una enfermedad alimentaria, acarrea una familia. Entonces, si usted hoy día decide no tener ningún plato por riesgo en su restaurante o en su negocio, por ejemplo, vamos a dar el caso netamente sin gluten. Si usted decide no tener productos sin gluten en su negocio porque quiere evitar la contaminación cruzada, ese cliente que arrastra una familia que no tiene patologías, usted lo perdió. Esa mesa de 5 o 6 personas usted lo perdió. A ese cliente lo perdió. ¿Por qué? Porque no se dio el trabajo o no tiene la voluntad tampoco de, por lo menos, incluir un proveedor que permita, porque acá no se pide que tenga protocolos sanitarios de la NASA. Ojo, acá lo único que se pide es tener cumplimiento de una normativa básica de higiene, que es la que nos enseñan en las escuelas de cocina, que es la que te aprueba el CEREMI, etc. Si usted quiere tener productos sin gluten en su carta, aún así, no produciéndolos en su local, tenga un proveedor certificado, capacite a su personal, tenga una tabla que cuesta menos de 5.000 pesos, un cuchillo que cuesta menos de 5.000 pesos, etiquetado que diga solamente para uso sin gluten, es educar. Pero ¿qué es lo que haces con esto al final? Generas igual una inclusión dentro de tu restaurante, inclusión alimentaria que le llamamos nosotros, ¿no? Nosotros cuando llevamos nuestros productos a los restaurantes, cuando llevamos nuestros productos a los clientes, incluimos todo esto, porque sabemos también que hay, y me pasaba a mí también hace 3 años atrás, esa falta de conocimiento, porque nuestro cliente, cuando yo dirigía cocina, y voy a confesarlo así con la mayor transparencia a todos los invitados de hoy día, es que, oye, cuando llegaba el garzón y me decía, oye, Nico, llegó un restaurante, o sea, perdón, un cliente que dice que es celíaco, viejo. Ya llegaron, no, los cachos, no puede ser, viejo, pero que se vaya a comer a otro lado, si esto no es un hospital, no sé qué. Chuta, hoy día me da hasta vergüenza decirlo. Me da hasta vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Ese concepto de decir, no voy a atender a ese cliente porque mi cocina no está preparada, hoy día, sobre todo en tiempos de pandemia, es como yo pienso y genero un concepto de poder incluir a quien quiera comer en mi restaurante, porque la base que yo estoy asegurando es la inocuidad alimentaria. Y esa inocuidad es un concepto general, no es solamente para algunos. Tu cocina tiene que estar limpia siempre. Ahora, generar un protocolo va en la intención de querer hacerlo. Si ustedes tienen la intención de hacerlo, hoy día existen opciones, sea yo, sea alguien, quien sea, pero existen opciones. Gracias. Bueno, nosotros habíamos conversado previamente con Nicolás todo el tema de no solamente de las alergias, de eh, enfermedades, sino que también el cambio de hábito alimentario que está haciendo que haya cada vez más gente vegana, cada vez más gente vegetariana. Si antes era excepcional encontrar alguna de estas opciones, ahora, digamos, es cada vez más frecuente. Y si a eso también le sumamos el tema religioso, que también una mayor diversidad religiosa, digamos, el tema kosher, el tema halal, una serie de cosas que van surgiendo que también van generando también réplicas a nivel de la gastronomía y de los productos a consumir. Así que ahí hay también todo un mundo, digamos, por desarrollar y también certificaciones asociadas, digamos. Así es. Otra pregunta es, ¿has tenido que implementar protocolos específicos por la pandemia? ¿Se incrementaron los costos si es el caso? Sí, se incrementaron los costos de todas maneras. Eso es un hecho. Nosotros lo que hicimos fue tomar el protocolo estándar
del uso de mascarillas, que si bien, fíjense que no es tan lejano a lo que se pide normalmente en un centro de producción que tenemos nosotros, donde se manipulan muchos alimentos, pero todo lo extra del amonio, de desinfectar cada 3 semanas las áreas de trabajo con una empresa certificada, etcétera. Todo eso claramente que, bueno, y el costo de los guantes, el costo de las mascarillas que antes te costaba 1 y hoy día te cuesta 20, todos esos costos asociados hay que estar incluyendo. Y sí, aumentó. Ya. Vamos entrando a las últimas preguntas. Dice otro que se perdió la respuesta de si era bueno poner al vacío y congelar las carnes de pescado. Si pudieras, por favor, volver a decirlo. Sí, como les dije, yo primero que todo, antes de dar una respuesta tan general de que si se puede o no, sí se puede, pero obviamente que hay que estar bien consciente de cuál fue la trazabilidad de ese producto en particular. Yo diría, te puedo decir que sí, pero si ese producto se ha descongelado más de 2 veces, obviamente que te digo que no, de inmediato. El conservar al sellado al vacío es bueno, y eso tiene una estructura, y eso me imagino que todos ya lo conocen, es ok, producto natural, en este caso, en estado natural, sellado al vacío, fecha de rotulación, congelado o refrigerado. Pero obviamente que tengo que estar bien consciente de lo que es la cadena que sufrió el alimento que tú me estás consultando en este momento. Y después, penúltima pregunta. ¿Has podido medir si el nicho gluten que has desarrollado en forma tan satisfactoria está dentro de tu 80-20 de productos de tu restaurante? Sí. Está dentro del 80-20, pero lo que ha ido mutando y lo que tú hablabas hace poco, Juan Pablo, de hoy día esta tendencia, ¿no?, a alimentarse sano, porque de partida empezó que la gente, ok, para evitar el coronavirus, si tienes una alimentación sana, estás menos propenso a que te dé el coronavirus, y empezó todo esto, ¿no? Todo, que la tele, que las noticias y un sinfín de cosas más. Hoy día debo decir que si bien mi foco era enfocado 100% a personas con alergias alimentarias, hoy día debo decir que mi clientela es 50 y 50, porque hay gente que optó por alimentarse un poco más nutritivo, ¿ya? La palabra saludable está bastante manoseada, entonces yo hablo de alimentación nutritiva. Si bien hay personas que no es recomendable seguir una dieta libre de gluten, sino que disminuir el consumo de gluten, ¿ya? El gluten, usted sabe que está presente en todos o casi todos los alimentos, en casi todos los alimentos. Es cosa de ver nomás la ley de etiquetado atrás y un producto que tú vas a pensar, oye, pero estas inofensivas papitas fritas que me estoy comiendo ahora no tiene gluten, pero resulta que sí fueron procesadas en líneas que procesan gluten. Entonces, todo de una u otra manera lo va manteniendo, en este caso en particular. Y de ahí uno va viendo, oye, pero ¿esto tiene huevo? Sí, pero ¿por qué tiene huevo? No, porque fue procesado en líneas que procesan huevo, y así sucesivamente. Hoy día mi clientela es 50 y 50, netamente porque la gente se está volcando a comer un poco más saludable, y no solamente por eso, sino porque el desarrollo del producto en particular hace que la gente no note la diferencia en estar consumiendo un producto con o sin gluten. Y eso es un poco lo que hemos ido viendo durante toda esta charla, el crear un proyecto que se sustente en el tiempo. Gracias. Y como última pregunta, bueno, tú enfatizaste mucho el tema de la definición de roles y de perfiles, digamos. Ahora, ¿cómo, o sea, porque siempre puede haber un modelo que hay un articulador y que cada uno, digamos, está en lo suyo, y este articulador hace que las piezas tengan un engranaje, digamos, adecuado? En la modalidad tuya, ¿dialogan los distintos perfiles? En el fondo, ¿sabe cada uno lo que está haciendo y como que hay una evaluación sistémica o de grupo? ¿O tú eres como el que va viendo uno a uno el tema con cada uno de ellos? Es súper buena pregunta, porque es muy importante no guiarse por esquemas,
Ya, yo cuando hablo de un organigrama funcional, si bien está dentro de lo que es el contexto teórico, pero acá cuando ustedes construyan sus organigramas o definan las funciones para iniciar un proyecto o un proyecto que ya está establecido, eso tiene que ir de la mano con funciones específicas de lo que se está haciendo en cada uno de los locales o en cada uno de tu proceso productivo. Yo no puedo tomar funciones tan generales. Ok, yo contrato hoy día a un administrador y el administrador es ver compras, ver ventas, ver recursos humanos. No, no es tan así. No, yo no lo saco de internet y lo expongo, sino que lo construyo en base a las necesidades. Yo hoy día tomo una persona que va a administrar mi restaurante y esa persona de administración de restaurante, ¿qué es lo que va a hacer? Yo defino los perfiles. Contacto directo con el jefe de producción de cocina, ya, para poder recibir reportes diarios de lo que es la producción. Acá con el bodeguero, acá con las salas de venta y acá con el dueño, reporte. Las funciones las van construyendo en base al modelo de negocio que tengan. Jamás guiarse por cosas tan estándares, porque es ahí donde se pierde un poco la cadena de comunicación. Perfecto. Así que, bueno, en el fondo, flexibilidad, adaptarse al contexto, digamos, eso parece ser una de las claves, no atenerse a esquemas preestablecidos, porque, bueno, vivimos en una realidad muy movediza y así yo creo que eso lo has dejado muy, muy en claro. Así que, bueno, agradecemos a todos su participación, sus preguntas. Bueno, muchas gracias a ti, Nicolás, por esta súper presentación. La verdad que hemos tenido lujo de panelistas, cada uno de su experiencia, de su distinta visión y experiencia de vida. Así que acá creo que todos estamos aprendiendo un montón. Y los dejamos invitados desde ya a nuestra próxima sesión, el próximo jueves a las 9:30, donde vamos a hacer un viaje al sabor con las periodistas y críticas gastronómicas Ana María Rivero y Pilar Hurtado, que reflexionarán sobre con ajo o sin ajo, el mestizaje en nuestra cocina. Ambas son críticas y van a analizar, digamos, cómo ha sido la evolución de la cocina y gastronomía peruana en Chile. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, la Embajada del Perú en Chile, PROMPERÚ, y a nuestros auspiciadores, Scotiabank, INACAP, C-Imagen y Grupo Atómica. Y por último, recordarles lo que dijimos al comienzo, esta plataforma Apaño tu Pyme, www.apanotupyme.cl, donde ustedes podrán tener a su empresa y una vitrina para poder vender sus productos y servicios. Y el tema de la cuenta corriente, que les vamos a mandar a aquellos que estén interesados, 1 año sin cobro de mantención para empresas o personas con giro. Así que, sin más, muchas gracias a todos y que tengan un buen resto de semana. Muchas gracias a todos.